Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acre. Yo soy César Jordán. El tema de hoy es la naturalidad de la violencia. Comenzamos. Amigo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás? Por fin lunes, por fin nos toca grabar. Ya, por fin. ¿Cómo aspira uno a llegar a este día, no? También para echar la charla. Fíjate que de siempre los lunes han sido mis días favoritos porque los lunes, pues desde que salí de trabajar, o sea, desde que me he dedicado a lo mío, los lunes son los días que descanso. Y ahorita pues están más chidos porque pues no solamente son mi día de descanso, sino que pues tenemos la plática. Sí, ¿no? es como una verdadera recreación, ¿no? Sí, es para desdoblar los pensamientos un poquito. La charla, amigo, Es que es necesaria, ¿no? Sí, es necesaria, pues también ya ves que así aprendían los griegos, a pura plática. Así es. Le llamaban Güey Tlatoani al supremo gobernante de la Triple Alianza Mexica. Y Tlatoani es orador. Era el gran orador. El gran orador. La palabra, amigo. Siempre. Antes de que comencemos con supuesto. nuestro tema de hoy, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos han seguido durante todo este tiempo, que nos ven, que nos escuchan, que nos prestan un poco de su tiempo. Y les recordamos que si aún no se suscriben a nuestro canal, lo hagan ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos nuevo video. No se olviden de dejarnos sus comentarios. Si les gusta lo que hacemos, también compartan nuestro contenido. Eso nos ayudará muchísimo a seguir creciendo. Pues sí, amigo, la violencia. La violencia, hermano. La violencia, amigo. Es un tema delicado, tal vez, porque a pesar de que... Complejo, ¿no? Complejo también, delicado y complejo. Pero es que creo que no hemos abordado a profundidad el tema de la violencia. Creo que más bien se busca como que hay mucho rechazo hacia el tema de la violencia. Y es irónico porque es algo que vivimos todos los días y creo que todos somos actores de violencia de una u otra manera. Eso es importantísimo reconocerlo, porque quien niega ser violento... está negando, exactamente, y podría tener una mayor tendencia a hacerlo o a manifestarlo de una manera más perjudicial, ¿no? Sí tenemos que aceptarnos como tal. Ahorita vamos a analizar si es que es intrínseco en la naturaleza humana el expresar violencia o es, digamos, como una imposición cultural más, ¿no? Si tiene que ver con la manera en la que hemos desarrollado nuestras sociedades, el camino que ha tomado nuestra civilización, lo que nos ha hecho una especie violenta, ¿no? Pero creo que sí tenemos que primero analizar también cuáles son los tipos de violencia, porque creo que cuando hablamos de violencia siempre pensamos que es como agresión física, el asesinar, el matar, el golpear, ¿no? Como, ¿sabes? Todo ese tipo el someter, como todo ese tipo de actividades que son más físicas, pero la violencia creo que se desglosa o se manifiesta en muchas formas, ¿no? Está la violencia verbal, la violencia obviamente física, la psicológica, la emocional, espiritual, hermano. La violencia espiritual, bueno, sí, seguro. Sí. Que eso podría ser con una especie de manipulación. Que todo condiciona, ¿no? Yo creo que no sé, justamente todo lo que conlleva violencia. Octavio Paz en el libro de El laberinto de la soledad dice que somos hijos de la chingada. Porque la madre siempre es rota, ¿no? Es atravesada, es violentada, es violada. Y viene desde la historia de todas las madres, ¿no? De todas las madres que han sido formado y todo esto. Entonces, es curioso, ¿no? Como un acto... es que justamente es eso. Hay dos formas de observar la violencia, ¿no, amigo? Como filosófica y culturalmente, que llevamos un montón de años como observándolas. O el hombre es malo por naturaleza, pero es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo pervierte, o es malo por naturaleza, ¿no? Y solamente busca las oportunidades para hacerla. Es decir, inherentemente somos violentos inherentemente con ánimo de destruir. Somos violentos porque tenemos la capacidad de hacerlo, o las circunstancias nos vuelven violentos. Eso es muy interesante porque creo que para poder entender también el comportamiento de la humanidad tenemos que compararlo a veces con el comportamiento de otros animales, ¿no? Y la violencia sí se puede ver también en el reino animal, o sea, como eso sí, si definimos la violencia como el acto de hacer daño a alguien más, como sin justificación, ¿no? Bueno, vamos a leer aquí ¿cómo se llama? El significado de la palabra violencia también para ver cómo es el acuerdo colectivo en base a esta palabra. La violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos presente en el reino animal, por medio de la cual un animal o grupo de animales intencionalmente causa daño o impone una situación a otro u otros animales.
obviamente nosotros somos animales. Claro, claro. Entonces, pues, bueno, por lo menos en esta definición está claro que es una actividad presente en el reino animal en general. Sí. ¿No? Sí, sí. La violencia, entonces ahí podríamos asumir o podríamos suponer que sí tiene que ver con la naturaleza del ser humano, el expresar violencia, pero no solo, no específicamente con la naturaleza humana, sino también tal vez con las condiciones de nuestro plano de existencia. Y es que sí tiene mucho sentido, o sea, las condiciones sociohistóricas también nos han determinado a ese punto. El Homo sapiens cazaba Homo neanderthalis. Sí, sí, Usaba sí. sus pieles como vestido. Sí, como a otros hermanos humanos, sí. ¿no? Ya los cazaba, loco. Y sí, el ser humano lleva, el Homo sapiens lleva poquito más de 300,000, porque Homo sapiens llevamos 300,000. Es decir que, hermano, antes de que hubiera siquiera civilizaciones, ¿no? Para poder llamar... antes de que siquiera existiera algo que llamáramos o consideráramos como cultura, ya había un sistema de posesión hacia el otro. Sí, de imposición, claro, sí, de violencia. Y es que, ¿eso qué significaría? O sea, ¿tú crees que realmente sí está en nuestros orígenes? O sea, ya nacemos con una predisposición a la violencia. Bueno, ahorita yo creo que en las sociedades actuales, por lo menos, yo creo que sí. Porque Mira, definitivamente, si ya tomamos en cuenta chip, también la sí. cuestión del inconsciente colectivo, sí, ya cambió ya mucho. está súper grabado. O sea, Sí, cuántas sí. guerras, cuántos actos de violencia. Entonces, ahorita ya es como una manifestación en nosotros. O sea, ya es algo que está grabado en nuestra psique, en nuestro inconsciente y tiende a manifestarse sí o sí de una u otra manera. Sí, justamente, fíjate que una de las recomendaciones que voy al rato profundizo sobre ello, pero hay un libro de Eric Fromm, y Eric Fromm habla de justamente los tipos de violencia. Hay unas ideas con las que no comparto del todo con él, pero en cuanto a las divisiones de violencia, pues me sorprendió. Y justamente habla de varios tipos de violencia, ¿no? La violencia que se experimenta de forma irracional, la violencia racional, la violencia por el deseo de hacerlo, pero habla de una muy, muy, muy importante que a mí se me hizo muy, muy completa y muy cierta. Uh-huh. La violencia como antítesis de la creación, como... Uno tiene que experimentar la vida, uno viene a la vida a experimentar la vida, a ser vivo, ¿no? Ni siquiera estar, a ser vivo. Cuando uno no puede, cuando ciertos individuos no pueden experimentar la vida, porque la vida se hace creando, ¿no? A través de la creación es que se va experimentando el proceso de la vida, pero de todos modos están condicionados a ser vivos y no encuentran la manera, o sea, la misma vida les dio rechazo, la sociedad, lo que quieras, les rechazó la oportunidad de poder ser vivos. Tienen que encontrar la manera de serlo, pero ya no por el camino de la creación, sino por el camino de la destrucción. Porque es la otra manera de sentirte vivo. Porque es así. Porque cuando creas te sientes vivo y cuando destruyes también. Sí. Porque la destrucción pues lleva a otro nuevo tipo de ordenamientos, otro tipo de creación, ¿no? Entonces, habla de este tipo de violencia de la gente negada a la vida, de gente... Y se ve bien profundo, por ejemplo, los niños que una vez platicábamos, ¿no? Los niños que crecen, por ejemplo, en la Sierra de Badiraguato, en Sinaloa, ¿no? Que es el bastión del cártel de Sinaloa, y es como, pues es lo que les toca ver, o sea, eso es lo único que conocen. Se levantan, despiertan, y lo que ven a su alrededor es pues solamente ese tipo de trabajo, ¿no? Sí, sí. Solo ese tipo de situaciones. Lo normalizan en su contexto del día a día. Se normaliza, y aparte, aunque lo rechazaran, aunque no fuera, ya están condicionados a ello. La vida se les está negando, por lo tanto todavía se vuelven más destructivos y son más afines en su capacidad de destruir, ¿no? Porque eso da cierto empoderamiento también, ¿no? Como la capacidad de destrucción te da vida, justo. Así como la compasión, el humanismo, la contemplación, ¿no? La aceptación, el agradecimiento, te llena de vida, porque te llena, ¿no? El servir, creo que es una de las cosas más vivas que se puede hacer, el dedicar la vida al servicio, o lo que puedas, en el momento que puedas hacer el servicio, creo que eso te llena de vida, no de satisfacción, porque eso sería un camino hacia la egolatría, pero de vida, te sientes vivo, te sientes, ¿sabes? Por el otro lado, pues también el bastión del poder, el poder infligir esa capacidad, el tener en las manos la vida o la muerte de otro ser humano, pues también te ha de llenar de vida. Sí, seguro. De dolor, pero de vida. Pues qué chistoso, ¿no? Que nuestras sociedades se están orientando más como hacia esa posibilidad de la destrucción, de sentir vida a través de la destrucción. Bueno, por lo menos así parece serlo, ¿no? Porque, vaya, es innegable ver toda la violencia que se suscita día a día en distintas partes del mundo.
hay guerras que parecen ser interminables, que están presentes todo el tiempo. Y parece que seguimos por ese camino, ¿no? Y cada vez es más intensificado. Nuestras calles cada vez son más inseguras, hay mucho crimen que obviamente viene a partir como se manifiesta en actos de violencia, todo lo que son asaltos, violaciones, ¿sabes? Asesinatos. Y cada vez es más, parece que vamos elevando la vara, amigo, del nivel de violencia. Sí. Aunque bueno, quién sabe. Es que también ya está muy normalizado realmente. Fíjate que, al menos en este país, lo que pasa es que pues, nosotros vivimos en México, amigo. Sí. Y México es un territorio de sangre. Pinche Pancho Villa, carnal, en sus trenes, agarraba y a sus adversarios les cortaba la cabeza y había un tren de cabezas de Pancho Villa. Con cabezas colgando los revolucionarios a los lados, recorriendo porque era una manera de imponer miedo. Los mexicas lo hacían con su zompantli. Hay mucha gente que dice que, creo que me gustaría mencionarlo de manera rápida y breve en este momento, que tienen esta idea de que decían, no, pero es que nuestros abuelos, ¿no? Que llaman nuestros abuelos a los mexicas, nuestros abuelos, y que no hacían sacrificios, y que era mentira lo que hacían los españoles, de que llegaban y que comían carne y todo eso, ¿no? Pero pues sí lo hacían. Sí, hay un chingo de evidencia de que sí lo hacían, y aparte tiene un montón de lógica con lo que entendían. Era otra forma de entender la vida, era una cosmogonía bien distinta, ¿no? No puedes juzgar con los ojos del presente lo que hacían en el pasado, pero justamente como eso tenían un zompantli, amigo. El zompantli era un abaco de cabezas, loco. Agarraban una lanza, ¡fum! Y atravesaban cráneos, ¡pum, pum, pum! De todos los que vencían. Y el zompantli iba hasta enfrente, en la guerra, cuando iban a declarar, iba hasta el frente del zompantli, que tenía sentido, porque ponían el zompantli, veían todo el ejército, y ya nada más iba el mandatario y le decía, ¿qué hubo? Ajá, sí, como sí. Ajá, hasta llegaban regalos, dije, te traje regalos, ¿nos recibes? Ajá. Sí, pues sí. Sí, bueno, va. Y ya. Yeah. Digo, era como una forma de evitar violencia también, ¿no? Pero de todos modos pero es a través de la imposición, claro, del miedo, eso es violento. Claro, por supuesto, no era violencia una amenaza, física, ¿no? pero es una violencia, pues de todo, espiritual, psicológica, amigo. Todo eso, es una imposición. Por supuesto, entonces, ¿la violencia viene de la imposición o la imposición genera violencia? Pues creo que están completamente unidas, ¿no? No es como que una llegue antes de la otra. ¿No hay imposición a través de la razón? No, ¿verdad? Se convertirá en razonamiento. Se convertirá en razonamiento si es la razón. Sería razonamiento. Sería razonar y ya no sería violento, o sea, no sería una imposición. Claro. Porque sí, se llegaría a través del diálogo realmente. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, en algún momento éramos homo erectus todos, y de repente salieron los homo neandertales y luego los homo sapiens, y un güey, o sea, uno nada más fue el que dijo, pues yo me puedo chingar a estos güeyes, y empezó a convencer a los demás de que podían hacerlo, o ya viene de ahí, amigo. O sea, ya tenemos esta tendencia innata a ser violentos. Pues tú tienes una hija, y como tienes una hija, convives con niños más pequeños. Yo tengo sobrinos, pero casi no los veo. Tú convives con niños más pequeños, los tienes más a la vista. Tú puedes tener una opinión, porque aparte, pues eres un buen ser humano, amigo, ¿no? Gracias. Tratas de serlo, bueno, intentamos, pero eso, no buscas hacer daño. Entonces seguramente el entorno en el que ves de niños también son niños que pues, crecen en su mayoría con esa idea de no hacer daño. ¿Se hace daño de todos modos? ¿Somos violentos desde ahí? Creo que o sea, no tiene mucho sentido juzgar ciertas acciones de los pequeños como violencia. Ok. Hay niños que sí renacieron y antes en su otra vida. Depende mucho de las edades y todo, pero sí hay violencia en los pequeños, definitivamente. No, obviamente, los principios bajo los cuales educamos a nuestra pequeña, ¿no? Mi compañera y yo, pues es algo que va ajeno a la violencia o a promover ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, digamos, en Shao no se manifiestan como ese tipo de cosas, de conductas, sino... Sí obviamente hay cosillas, ¿sabes? Como el arrebatamiento, como esas cosas así de, ¿no? O aventar cosas, que podemos decir que esos son como manifestaciones leves de violencia, que es normal. Reactiva, claro. Exactamente, es parte de... Sí. Y los niños tienen mucho eso. Ahora, hay otros niños en los que sí se manifiesta otro tipo de violencia, pero eso ya también viene por patrones de conducta aprendidos en el entorno familiar. Niños que han presenciado violencia o que están expuestos a caricaturas o programas de televisión sin supervisión adulta, que también donde hay también muchísima violencia y replican todo ese tipo de actividades. Sí, entonces, es cierto entonces que
que ver pinche Goku de morros nos volvió una generación violenta. Pues es o sea, que... no puedes culparlo, ¿no? Ajá. Como cuando querían decir, no, que por culpa de la música de por culpa de la música de Marilyn Sí, Manson fue que pasó hay lo gente de matando, ajá, así, lo de ¿no? Columbine. No, es como sí, no. que fue en ese específico, ¿no? Que cuando Ajá. estaba, que fue ese vato y la chingada, o sea, no puedes hacer eso, Sí, no. pero seguramente pues influenciabas, Pues que llegas todo eso ejerce es cultura, influencia, amigo. definitivamente, es que es eso, porque pon tú que si nada más fuera ese programa, pues seguramente es muy irrelevante, o sea, no tendría un impacto, pero es que no es nada más Ya. una caricatura, son Claro. muchísimas, son la mayoría, Claro. la mayoría de programas, de caricaturas, de películas, de series, todo incita a la violencia, todo tiene violencia explícita. Claro. Y no se queda ahí, o sea, también es No. eso, ¿no? También es importante entender eso, que no se queda ahí, que no se queda nada más en nuestra masificación de los medios, o sea, no se queda nada más en que lo vemos. Todo salimos eso a la calle y todo se está experimentando. Sí. Y luego también entra lo que dices, ¿no? O sea, si creces en un ambiente sano y te pones a ver Dragon Ball o por decir Dragon Ball, por decir cualquier serie, ¿no? O sea, Sí. y te pones a ver eso, pues no pasa de que te lo disfrutes y que digas, qué buenos putazos. Uh-huh. Pero si vienes de una familia justamente no disfuncional y todavía te alimentas de todo este tipo de violencia, ya lo normalizas más, te apropias más de ese tipo de cosas. Y es donde vas a aprender. Que realmente yo creo que el principal causante de violencia es la misma violencia. Cuando creces en un entorno familiar violento o en un contexto cultural muy cercano a ti, en donde ves pues sí, la violencia está presente en tu día a día, como lo que hablas en Sinaloa, ¿no? Esos pequeños ya van a crecer siendo sumamente violentos. Pues es que es parte de eso. Porque ese es su entorno y es su día a día. Eso es lo que genera más violencia, ¿no? O sea, los niños que fueron golpeados, que fueron maltratados de pequeños, van a tener una mucho mayor tendencia a ser violentos y a replicar esas actitudes con, con las futuras generaciones, con sus propios hijos o lo que sea, ¿no? Pero la violencia definitivamente sí va a generar más violencia, Tengo dos preguntas. Pero se puede cortar, o sea, bueno, también hay muchos casos, ¿no? justo, de personas que han sufrido violencia y que se detiene ahí. Definitivamente sí genera un impacto muy negativo en la psique de la persona, o sea, genera traumas que son difíciles de superar, pero no es como tampoco un absoluto, ¿no? El de que si vives violencia de pequeño o a una temprana edad vas a ser violento. No es una determinante, pero definitivamente las probabilidades sí incrementan mucho más. Sí, por supuesto. Tengo dos preguntas. Una, dos cuestiones. Uh-huh. Una que nos llevará a un programa que después haremos, que es el de los asesinos seriales, ¿no? Que también hay que entender que también hay una violencia que viene producida por el hecho de que hay personas que no procesan la realidad de la misma manera que nosotros, ¿no? Que eso tiene mucho que ver también como... Ya cuando hablemos de eso, pues lo profundizaremos. Sí. Pero, La salud en el vientre de la madre, ahí también hay... pues todo, o sea, ya cuando se empieza a desarrollar, digamos, el pequeño ser, las influencias de lo que viva la madre también. Sí, por ejemplo, si es una madre que sufre violencia durante el embarazo. Sí, claro, pues se estresan las células y todo eso. Exactamente, sí, todo eso. O también que consume ciertas sustancias que son nocivas. Todo ese tipo de cosas va alterando también la composición química del ser que se está desarrollando y... Pues es que sí, se alimenta completamente, güey. Sí, o sea, y también lo que son pensamientos, todo eso, pues lo va, todo eso lo digiere el pequeño, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, qué interesante, punto de vista, amigo. Eso nunca no lo había considerado, pero tiene un chingo de sentido. Sí. Por supuesto, güey. Somos lo que comemos, güey, siempre. Sí. Y más cuando lo único que comes, respiras todo, güey, pues estás en líquido amniótico, güey, no respiras. Eres tu madre, loco. Exactamente, eres tu madre, carnal. Claro. Güey, no mames. Bueno, entonces están esas personas que experimentan distinto, ¿no? Que es una cuestión que después, más a rato abordamos y haremos un programa especial de eso. Pero también quería preguntarte de una vez, porque creo que se relaciona. ¿Qué opinión te merecen las cárceles, amigo? Como medio de disolución justamente de la violencia. Ya, definitivamente creo que las cárceles, el sistema penitenciario actual es completamente ineficiente. Es algo de lo que te decía, que realmente la forma en la que nuestras sociedades tratan la violencia es como arrinconándolo, es como rechazándolo, todo bajo el rechazo. Todo vas, lo encierras, lo pones por ahí y lo olvidas básicamente. Es como encerrarlo y que la sociedad no se olvide de que están ahí todos estos violentadores o todas estas personas que cometieron crímenes o hicieron daños. Que también hay muchísimas personas inocentes encerradas en las cárceles, ¿no? Por la misma ineficiencia, corrupción y todo eso del sistema judicial y todo ese asunto. Pero bueno, las cárceles, no lejos de ayudar a solucionar el problema, más bien son como nichos de violencia. Es como encerrar toda esa energía acumulada, no tratada, no solucionada,
vas, lo acumulas en estos En un centros punto, de encierro. claro, claro. Y ahí, pues, por eso es que se siguen matando, se violan, se hacen Sí, de sí, todo sí, en sí, esos sí, lugares. Digo, habrá cárceles que sean un poco más éticas y que tengan mejores regulaciones y que Pero cuiden aquí más. no. No, Aquí lo dudo en nuestro muchísimo. país no. Digo, no, la verdad es que no he tenido la oportunidad de conocer cómo es una cárcel en sí. De pequeño, o sea, bueno, cuando iba en la secundaria tuve Me oportunidad metieron a la cárcel, pero uy, hace mucho. No, más bien fui a visitar como un reclusorio de jóvenes Ya. criminales, Sí, de sí. menores de edad. Sí, sí. Fuimos a visitarlo pero nada más fuimos al área de las mujeres. Ajá, como al reclusorio femenino. Ok. Y visitamos, era como una visita escolar, hicimos como ¿Al de actividades, Sina? ¿Fueron al de Sina? interactuamos. No. Ah, ni me acuerdo. Fue como una visita a la escuela. La verdad es que tengo pocas Te memorias de llevaron ello. a los 8 años a un... Sí, No seas pero mamón. fíjate que lo interesante de esto fue que recuerdo que había, digamos, como nosotros estábamos como una especie de jardín en un patio, estábamos conviviendo como con las chicas y haciendo canciones, haciendo varias cosas así, ¿no? Como varias actividades, podríamos decir terapéuticas, o yo qué sé, ¿no? Ok. Y al lado había un edificio en donde había como unos ventanales pequeñitos, en donde se veía que estaban los hombres. Los internos, ok. Los internos, ajá, pero Sí, sí. digamos, sí. Los hombres y los jóvenes. Y recuerdo que había como una pequeña apertura en una de las ventanas y estaba como rotilla. Y por ahí uno de los chicos, no sé si con una resortera o con qué artefacto, aventaron una piedra y descalabraron a un compañero. No mames, ¿cómo crees? Sí, yo nada más me acuerdo que era un compañero alto. Y nada más recuerdo ver cómo, o sea, yo estaba pues con los compañeros y todos jugando en el, pues ahí ya sabes, en el cotorreo. Y de repente nada más, o sea, me tocó ver cómo salieron volando sus lentes. Y nada más como que se empezó a agarrar la cabeza, empezó a llorar y le empezó a chorrear sangre. No Todos nos sacamos de onda de qué pasó ahí, ¿no? Y pues obviamente se armó todo el oh, no, claro, así todo, no, pues ya como que nos resguardaron y todo el rollo, se lo llevaron y todo. De ahí se prohibieron pues ya creo que ya no volvieron a haber visitas a los reclusorios juveniles. Güey, pues es que tiene un chingo de que son pues niños, sí, no manches. ¿no? Pero, ¿a quién se le ocurre? pero ve, Pero o sea, claro. lo que sucede es que la violencia no se está tratando ahí, o sea, al contrario, la violencia ya es parte Y eso ya fue hace muchísimo tiempo, ¿me entiendes? O sea, habrá sido hace casi 20 años. Verga, No, que habrá sido hace 19, 18 años, yo qué sé. Sí, a mí me ha tocado visitar 3 veces centros de internamiento. 2 veces fui al centro, no, 3 veces ya voy al centro de internamiento para adolescentes, Quinta del Bosque, que está en Acantepec. Por eso te preguntaba que tal vez sí era ese. Creo que aquí nada más está ese. Y no, güey, no mames, había una vez me tocó, la última vez que fui me tocó, estaba un morro que creo que le decían del perro. Ese compita tenía como 16 años y ya había matado como a 15 personas. No. Mataba desde los 13 el carnal. Sí, me tocó conocerlo. Pues no, bueno, no, va uno sin ánimo de juzgar, ¿no? Y pues aparte, pues también uno no es santo. Y pues chido el morro, o sea, dentro de lo que cabe, chido el morro, pero sí se nota el aura de que, güey, ese morro sabe más que yo, güey, ¿no? Ese morro ya a sus 15 años ya sabe más de lo que yo llevo en pues mis sí, 30. ¿no? Te acercas como a un aspecto de la naturaleza humana que es que pocos visitan y bueno, ojalá que no todos tengamos que visitar. Ya sé, güey, no, es que cambia mucho, amigo, cambia Imagínate un chingo. Quitarle la vida a otra persona. Pero también no dejan de ser niños, güey, los ves adentro y los ves ni humanos, ni vulnerables. Verga, si cometieron esos actos es porque definitivamente también fueron sensibles en algún punto a este tipo de violencia y la vivieron. Sí, pues ese morrillo venía de dolor, vivir en las calles, carnal, o sea, desde el morro y así, sí, no, o sea, hay mucho dolor en todo este tipo de actos. Y eso es algo que tenemos que entender y eso es algo que las cárceles no están entendiendo. Justo, es que eso te iba a preguntar, pero sí, ¿qué consideras que deba de hacer? O sea, bueno, somos violentos, ¿no? Uh-huh. Pero también no lo somos. Porque llega un punto en el que uno tiene que ser responsable de sus actos. Sí. Lo que hablábamos, lo que dices de la violencia. La violencia de los niños es cuando es a través del juego, porque también lo analiza este vato Eric Fromm. Cuando es a través del juego y pues tiene sentido. Cuando es a través del juego, la violencia no es violencia, ¿sabes? Estás jugando, güey. Estás jugando, eres un niño y no sabes de tu... Es como una experimentación. Justamente. Y nosotros grandes lo seguimos haciendo, güey. Nosotros lo seguimos haciendo, güey. En el aspecto sexual, güey, hay un chingo de prácticas que podrían considerarse violentas cuando no son en el aspecto sensual y cuando no es consensuado. Sí. ¿No? Sí, o sea, sí, un chingo, pero un chingo, hermano. O sea, hay muchas cosas que se hacen durante ese acto, hermano, que podrían considerarse como violentas. Y no lo son, güey. ¿No? Siempre consensuado, por supuesto. Claro. Pero no lo son, güey. Entonces,
Pero considerando que cuando es la violencia hecha por el acto de ser violento, evidentemente tienes que considerar siempre las circunstancias. Tú me lo has dicho muchas veces, ¿no? Todo es acerca del contexto. Definitivamente. Pero ¿qué haces entonces? O sea, justamente, ¿qué rol deberían jugar las cárceles? ¿O qué debería hacerse con la gente que es violenta, güey? O sea, con la gente que comete delitos. Mira, creo que eso es muy interesante. Hace poco te comenté, de hecho creo que puede ser también parte de Mocharle las manos, como decía el Bronco, ¿da? No, estaba loco, no. No, el castigo no sirve de nada. No, realmente jamás. No lo es. Más bien creo que toca llegar a un punto de empatía con estas personas y pues ayudarles también a conocer su realidad interna, como que sean conscientes de lo que están viviendo, el dolor que han vivido que los ha llevado a cometer ciertos actos y todo. ¿Pero qué haces si los encierras? Ahora, hay varios métodos. Por ejemplo, recuerdo haber visto un documental hace unos años en donde se implementaba la meditación, la práctica de meditación vipassana en varias cárceles, no solo en la India, sino ya en varios lugares del mundo, y se está implementando con una efectividad impresionante, en donde pues igual es meditación intensiva, en donde se van saliendo a flote como emociones guardadas, todo este tipo de patrones arraigados en los criminales van saliendo a flote, se van dando cuenta de cosas y vaya, recuerdo que al final pues documentaban qué es lo que, digamos, como el contexto emocional en el que estaban como los reclusos al final ya de la práctica de Vipassana, y pues salían llorando, arrepentidos, o sea, pero veías así como derramaban lágrimas de arrepentimiento, habían caído en cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Realmente estaban como resolviendo conflictos internos a través de estas prácticas. Entonces, creo que a través de la compasión se puede lograr muchísimo más que el castigo, que el olvido, que digo, definitivamente no es algo sencillo de hacer. ¿Sabes? Si tienes un familiar que fue asesinado, que fue violado, que fue yo qué sé, ¿no? Violentado de una u otra manera, pues es difícil tenerle compasión al agresor. Pero ahí es donde entra el amor, amigo. Lo hemos hablado muchas veces. Exactamente, es que al final no hay de otra. Si queremos, si realmente queremos como dejar de ejercer violencia en nuestras sociedades, si queremos que haya algún cambio, tiene que ser a través de la compasión, del amor, del entendimiento. Duela lo que tenga que doler. Y no es una tarea fácil. Yo no he alcanzado eso, la verdad, o sea. Yo no lo haría, pero ustedes sí. No, es una aspiración, definitivamente no, todos deberíamos de aspirar a ello y sí. trabajarlo colectivamente, porque cuando se trabajan las cosas colectivamente se pueden alcanzar con mucha mayor eficiencia y con mayor rapidez. Pero pues tenemos que, nuestra cultura tiene que voltear la mirada, tiene que trabajar, exactamente. Tiene mucho sentido lo que dices, amigo, porque, güey, o sea, lo que hemos hecho como sociedades con el crimen solamente ha causado que se multiplique. Exactamente. Y eso a la larga nos ha generado más dolor, güey. Mucho más dolor que el que genera perdonar a quien te mata a tu hermano. Sí. Muchísimo más, güey. Sí. Muchísimo más que decirle, güey, seguramente vienes de una vida bien culera, güey. Te abrazo, güey. La aceptación. Porque te duele más. No recuerdo, esa es una práctica en alguna tribu africana, honestamente no recuerdo bien el dato, lo voy a investigar bien. Pero cuando cometen un crimen o cometen una falta en esta comunidad, lo que hacen es ponen al centro de un círculo, ¿no? De personas. No, al contrario, le dicen cosas bellas, lo alientan, lo abrazan y lo ayudan a mejorar, y eso, no manches, reduce los niveles de crimen, de violencia a un nivel impresionante. Es algo que deberíamos de hacer, obviamente no con círculos, o podríamos adaptarlo también como al contexto más urbano. Pero si hubiera como asociaciones o si las cárceles fueran como centros terapéuticos en donde recibieran ayuda también los criminales, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? El violentador es recibe castigo social de por vida, o sea, ya es el rechazado. Incluso hay varios, ¿no? Reclusos que cuando terminan su sentencia ya no los pueden incorporar a la sociedad de nuevo, lo rechazan. Les llaman PPLs porque de acuerdo que siempre que el lenguaje todo le llaman PPLs, personas privadas de su libertad. Los PPLs. Ya no pueden entrar a cualquier lugar. Que está chido, porque les llaman personas, güey. Sí. Ya no pueden entrar, verga, güey. No, todavía más es un rechazo social, y todavía peor, güey. No, y es por eso regresan, claro, güey. Hay gente que dice, güey, es que yo no sé vivir allá afuera, güey. No tengo. Vuelven a hacer lo ¿Qué mismo? hago, güey? O sea, ¿qué hago? Nadie me va a dar nada. Y llegan y vuelven a robar, o a asaltar, o a matar, o a violentar de una u otra manera. A reproducir la violencia y la violencia. Creo que
creo que hemos... verga, esto va a sonar muy, muy, muy gacho para todas las personas que nos escuchen que hayan sufrido, porque todos hemos sufrido violencia, pero hemos sido muy injustos con el tratamiento de las personas violentas. Porque vamos sobre lo que hacen y no sobre lo que los origina, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, creo que es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es prevenir el delito antes de que suceda, o sea, pero prevenir realmente. Sí. Y es que, güey, también, fíjate, es que de verdad no hay como, no hay caminos correctos, o sea, no hay caminos para dónde lo vayas a llevar, güey, porque dicen, no, pues es que es prevenir la violencia y con educación. ¿Pero qué tipo de educación, güey? O sea, claro. Enseñándole a sumar y a restar a una persona, ¿vas a prevenir violencia? No. Sí. O sea, nada más pero es que es eso, lo dejan así, güey. Es como, no, dales educación. Y pues es como, tengo hambre, come. No mames, está chingón. No, y puedes comer, ¿sabes? Sabritas, sí, claro. ¿No? A ver, el niño está desnutrido, te va a dar cáncer, diabetes. Sí, güey, no mames. Entonces, sí, no. Creo que sí hemos sido muy injustos con el tratamiento de las personas que nos agreden, porque mira, a fin de cuentas, lo hemos platicado, amigo, pues estamos todos conectados, ¿no? Sí, son un reflejo nuestro. Justamente, güey, o sea, a fin de cuentas, siempre, si todos somos la misma materia, amigo, si todos estamos conectados, si estamos siendo el mismo individuo, solamente con diferentes personalidades, la realidad es que cuando yo te amo, me amo a mí mismo y viceversa. Sí. Cuando te amo, me estoy amando. Pero lo mismo pasa cuando lastimas, güey. Cuando te lastimo, me estoy lastimando, güey. Y cuando me lastimo, te lastimo. Entonces, sí son personas bien lastimadas, carnal. Y la neta sí está bien culero, güey, como que decirlo, porque te digo, güey, no mames, el dolor de que te arrebaten un ser querido está de la verga. Sí. Pero reaccionar a ese dolor con más dolor o con más violencia, güey, es lo que ha permitido que justamente eso siga sucediendo. Es así, güey. Hasta el momento en que empezamos a reaccionar, güey, lo dijo Cristo hace 2000 años. Pon la otra mejilla, güey, ¿no? Hasta que empecemos a poner las otras mejillas, güey, tantas veces como sea necesaria, por muy doloroso que sea, güey, esto va a empezar a cambiar, porque si no va a ser la misma reproducción de violencia tras violencia, y como lo dices, al final se vuelve cultural, güey, ya se implanta dentro del chip colectivo que traemos, güey. Sí. Ya naces con esta pinche sed de sangre, güey. Sí, porque cada vez se busca en todo, o sea, en todo el entretenimiento, ¿sabes? Si no hay violencia parece que no hay entretenimiento, o sea, como que no hay satisfacción de ver una película, de ver alguna serie, si no hay como... La UFC. Seguro. No, pero es muy interesante abordar, por ejemplo, la violencia desde el deporte. Sí. Creo que eso es muy interesante, porque que se ve de todo, ¿eh? En ese deporte, por ejemplo, de artes marciales mixtas, específicamente como en la UFC, ves peleadores de todo tipo, personas muy centradas, muy nobles, muy respetuosas, que realmente se ve que van a probar sus capacidades o sus habilidades corporales, ¿no? Físicas, las ponen a prueba y con todo el respeto del mundo hacia el oponente, hacia el contrincante. Pero también hay gente muy violenta, hay gente que va y humilla y ¿sabes? Pues, personajes muy inmaduros que van así y sabes los Conor McGregor, exactamente, sí, como que son así patanes y de lo peor que se puede ver, ¿no? Floyd Mayweather, pues gente prepotente que es realmente violenta, o sea, también está ahí, pero creo que el deporte podría ayudar también como a hacer catarsis justamente en un ambiente controlado, en donde hay reglas, en donde hay cuidado, en donde... Pero ¿qué sucede con esos mismos güeyes? O sea, ya están teniendo eso, ya están haciendo catarsis y aparte les pagan millones y del vale verga siguen siendo la cosa eso. Habría que ver si están llevando la violencia fuera del octágono, ¿me entiendes? Puede ser que ya que sea justamente lo es que te digo lo que hablábamos de la reacción a la vida, güey, por la negación de la vida. Y lo dice este vato del Eric Fromm, o sea, que la vida se te niegue ni siquiera tiene que ver con el hecho de si te va bien o no te va mal en la vida, güey. Es así, güey. O sea, te puede ir bien, güey, como estos güeyes ya ganan millones, güey. Sí. Y siguen siendo personas dañadas, güey. Pero es porque porque niegan, la vida se les niega de otra manera, güey. Se les niega la experiencia de estar vivos de una manera tranquila. Sí. Todo en su mundo es caos, todo su mundo es resolución. Güey, no mames. ¿Tú crees que vatos que ganan miles de millones de dólares, como el Floyd Mayweather, güey, no tengan una autoestima bien bajita, güey? Considerando, carnal, que aún ganando miles de millones de dólares necesitan presumir que tienen esos miles de millones de dólares, carnal. Sí, creo que es el caso de varios, ¿no? Puedo decir que de todos, muchos, te digo, pero los que hacen eso, los que hacen solamente hacen precisamente eso. Ah, o sea, los prepotentes, sí. Los que aún teniendo todo a sus pies, güey, necesitan demostrar de esa manera, güey, que están ahí.
¿Sí me explico? Sí. Porque no tienen nada, güey. Porque están vacíos. Y eso es bien doloroso. Porque si ellos están vacíos, nosotros también, güey. Porque todos somos la misma cosa, güey. Sí. Entonces, creo que de eso va, güey. También, te digo, no solamente... creo que no solamente cerramos los ojos para con el que violenta, sino en general para con todos, güey. Sí. ¿No? Sí, como que damos por sentado de, no mames, ese güey tiene dinero, ese güey que siente, güey. Sí. ¿No? Este güey es pobre, este güey que va a sentir acá. O este güey es white chican. Este güey es white chican. Incluso lo que, las sí. cosas de lo racista, pinches racistas y son culeros y acá es como, güey, tienen pedos, carnal. Sí, tienen pedos, güey. Vivimos juzgándonos los unos a los otros, sin intentar entender como cuál es el contexto de cada persona, sin entender que todos sentimos dolor, todos llevamos y cargamos nuestro sufrimiento de distintas maneras, distintos niveles, que realmente ni siquiera conocemos, ¿no? ¿Sabes? También me puse a pensar, porque luego se han vuelto virales así de videos en donde, ¿sabes? Sale una whitezican, pierde su iPhone y es como el fin del mundo, yo qué sé, ¿no? Cuando hay gente muriendo de hambre y todo, y comparamos estas cosas, ¿no? Pero al final el sufrimiento es real. Sí, no, el dolor es dolor, güey. Y ni siquiera el sufrimiento no está en que haya perdido su iPhone, sino en la carencia de... En lo que representa. En lo que representa, claro, exactamente. sí, es como la carencia de principio, la carencia de amor como para que eso tenga tanta importancia. El dolor está más allá de lo que se puede... Te muestra un ver sufrimiento más profundo, carnal. Exactamente. Mucho más profundo, güey. Porque no mames, aquí, güey... Mames, imagínate la gente que va a las combis, güey, todos los días y que los asaltan y les chingan su celular, güey. Pues ya ni sienten, es como, güey, pues ya ni pedo. Sí. Pues ya pero justamente, güey, que perder algo material te genere tanto caos. Sí. Sí, amigo. Sí. Es como para... es que es eso, güey. Lo platicábamos hace ratito, amigo, y creo que sería bueno irlo abordando. La víctima, amigo. La víctima. El tema de la víctima. Deberíamos hacer un programa especial de la víctima. Definitivamente hay mucho que hablar sobre lo que es la victimización. Pero la victimización es otra forma de violencia cuando se utiliza para lograr ciertos fines. Justo. Con el papel de víctima, definitivamente. Es violencia también. Y bueno, creo que hemos conocido a varios personajes que utilizan ese papel, ¿no? Bueno, creo que todos... Bueno, en algún punto todos hemos jugado ese papel. Pero hay quienes ya se casaron también con este papel de la víctima, ¿no? Y que lo utilizan a su beneficio, a su favor, para generar lástima, para lograr cosas, como... Eso también es violencia, entonces... es que también hay muchos tipos de víctima, y habría que analizar bien... Claro, así como estamos analizando la violencia. Pues quizás en el otro programa podríamos hablar de las víctimas para sí, podría ser. Ahora, otra cosa que quería preguntarte. Dentro de este tipo de violencia, como entre comillas justificada, es que sí se vuelve catártico ver... Tanto expresar tu violencia en un ambiente controlado, como ver que esa violencia se haga en un ambiente controlado. Se vuelve bien catártico, güey, pero bien catártico. Definitivamente. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿cómo entonces solventamos este punto de saber que sí somos violentos? Sí lo somos, ¿no? Creo que no hay debate de si somos... Sí lo somos. De que somos buenos o malos, ese es el debate, porque pues qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero de que somos violentos no hay debate, güey. Sí somos violentos. Sí tenemos esa capacidad. No, ya tenemos un arraigo histórico cultural, de la violencia que difícilmente nos va a hacer solucionar en unos añitos. Pero entonces, la violencia. ¿de qué va esta situación de poder canalizar nuestra violencia, güey? ¿Podría ser a través de actos creativos también? Sí, definitivamente el arte está ahí para ayudarnos en cualquier aspecto de la humanidad. Y a fin de cuentas, pues, güey, si dos personas están agarrando putazos porque quieren agarrarse putazos sin lastimarse más que ellos mismos, creo que es otra forma también de ejemplificar lo que hacen como arte para claro, y es consensuado, es un acuerdo. Justo, es consensuado. Y está cuidado también, te digo, o sea, se ve luego como los peleadores al final de una batalla se abrazan, ¿sabes? Sí. Agachan la cabeza, se respetan y es como excelente, estuvo bien y borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, no son... Y hasta fíjate que de cierta... hay de todo. Que de cierta manera hasta eso está chido porque los mismos peleadores, no todos, ¿no? Pero la mayor parte de los peleadores saben que no pueden pelearse en las calles, güey, porque tienen un chingo de ventaja y ya la ley, tiene que haber leyes, ¿no? Sí, creo que dice que ese pedo, pero también a veces es muy, muy consciente de eso, como, ¿cómo te va a partir tu madre, güey? Sí. Si putas se te tumbo, entonces, creo que también es una forma de... los toma en cuenta como si fueran armas blancas. Y creo que también es una forma, como de cierta forma, amigo, poder
contener esa violencia que tiene que salir, güey. Sí, Le das un lugar, les das un lugar. Le das un lugar, exactamente. Creo que eso es importante también. Oye, una pregunta, amigo. A ver qué te viene al... ¿Has visto la película de La Purga? Yo no la he visto, pero sé de qué va. No la he visto, llegué a ver como pedacitos. Pero ¿sabes de qué va? Sí. O sea, ese es un llevarlo al extremo, obviamente, ¿no? Es como bien pendejo, obviamente, no todo el mundo queremos matar gente, güey, aunque nos den el día no vas a hacerlo, güey, porque es como, no quiero matar a alguien, güey, no tengo las ganas de matar a alguien. No. Pero bajo su lógica retorcida, ¿tiene lógica? Como, porque no es lo mismo que se hace con UFC, con ese tipo de cosas, o sea, a través, por ejemplo, pues a través del aprender a cómo ejercer una violencia responsable, respetuosa. Pero hasta donde yo sé, La Purga no es violencia respetuosa. No, eso no, pero me refiero a que la idea, pues, o sea, ¿crees que algún punto el poder de encontrar un punto de poder ejercer violencia con una forma con respeto sea una de las herramientas para poder canalizar esta pinche violencia que tenemos como humanidad, güey? Porque, carnal, matamos neandertales. Sí. No, y matamos a animales de muchísimas especies, gusto, por millones, puro perro gusto. Sí, sin haber una real necesidad, ¿no? Entonces... Como lo que platicábamos hace rato, ¿no? De cuándo comerías carne y no. ya luego trataremos esos temas. Pero justo, ajá. No, bueno, así como la idea de La Purga definitivamente sí, no creo que es demasiada violencia y generaría traumas. Es ilógico, güey, que después de que veas que matan a tu jefe, güey, al otro día estés bien a toda madre como si no mames, no, eso es traumático. Sí. La violencia no terminaría en un día. Después de la primera purga ya se hubiera nunca se hubiera regresado. Actos de venganza, no manches. La primera purga hubiera servido para llevar al mundo al caos, güey. Exactamente, no manches. Se acaba el mundo en un día de... Después de eso, sigue... Ya no paras, güey, porque es que no mames, tú ya me mataste 5 y tú ya te maté 1, pues ahora chingate. Y ahora ya no, pues no manches. Sí, seguro. Sí, no, o sea, eso no es viable. Yo más le veo viabilidad justamente en el deporte. Ahí sí le veo más viabilidad. Le veo también en las artes escénicas, por ejemplo. Creo que también se puede hacer catarsis así en el teatro, ¿no? Como en actos de Pero no es lo que está haciendo el cine, güey, no es lo mismo que platicábamos, no es... ¿Perpetuar nada más el estigma del ser violento? No, bueno, es que no necesariamente tiene que ser como mostrarlo como entretenimiento a la gente, sino más bien como el teatro de forma terapéutica, que creo que sí se está utilizando. Ya, pues, entiendo. No sé si conozcas como el concepto, yo ni lo conozco muy bien, pero de más o menos terapia. De Jodorowsky, de la psicomagia, por ejemplo, ¿no? Más menillo. Que haces como catarsis haciendo ciertas cosas o actos, puedes usar teatro, puedes hacer muchas cosas, ¿no? O incluso si sientes, bueno, no recuerdo eso si es un acto psicomágico, ¿no? Pero, ¿sabes? El hecho de ponerle una foto de alguien a quien le guardas mucho rencor o mucho odio, le pones una almohada y le empiezas a golpear y hacer catarsis de ese tipo, puede ayudar, definitivamente puede ayudar. Creo que lo que más necesitamos hacer ahorita es entender a fondo los orígenes de la violencia. Porque todos somos violentos de una u otra forma, pero hay violencia que es muy perjudicial, hay violencia que genera mucho trauma, ¿no? Entonces esa es la que tenemos que evitar y tenemos que buscar erradicar o transformar de alguna manera. Y si somos bien violentos, fíjate que ahorita que hablábamos de cierto nuestro caso, lenguaje es violento también. Amigo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando queman al funado, no? Cuando funan a alguien. Todos, güey, ya yo soy el primero, güey, lo que platicamos hace rato, yo soy el primero en tirarle mierda a la otra persona, güey. Y eso es violencia, de cancelar en redes. Eso es violencia, güey. O sea, que el otro vato hizo un chingo de pendejadas, güey, pero... Sí. Pero que todos repliquemos esas mismas mamadas en ese, güey. Sí. No deja de ser linchamiento. Es una forma de linchamiento. Es un linchamiento, ¿no? Carnal. Es linchamiento, güey. No le estás quemando, pero... Los linchamientos, eso representan también como toda esta violencia acumulada en las personas y se agarran contra una persona que creen que está justificado cometerle violencia y se van al extremo. Los queman, los acuchillan, los matan a golpes, ¿no? Es una... Es que te digo, o sea, honestamente, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando madrearon al ratero de la combi, el que venía muy león? Ese video, ¿no? Lo que venía es bien león. Mi compa León, güey, o sea, por un lado dices, güey, entiendo el coraje de las demás personas, pero, puta, lo más sano para todos es no hacerlo, güey. Sí. Y eso está bien culero. Pero también es lo más sano, güey.
Porque no mames. ¿Qué digo? Yo sí hubiera estado de acuerdo que lo detuvieran. Sí, ¿no? sí, Lo sí, detienen, por lo supuesto, desarman, y le quitan o sea, lo que lo se llevas robó. al pinche sistema de mierda que tenemos judicial, güey. Es que ahí es el también pedo está el también, güey, problema. claro, güey. ¿Qué haces, loco? Todo genera rencor, todo genera frustración. Creo que algo que genera mucha violencia, y eso yo lo he podido ver en mí también, es la frustración. La frustración. La frustración es una fuente de violencia grandísima. Cuando te sientes con impotencia de cambiar ciertas cosas, de comunicar ciertas cosas, se expresa como violencia. No, hay muchas emociones guardadas, mal expresadas, que se manifiestan en violencia. Puede ser tristeza, puede ser frustración, puede ser ansiedad, pueden ser... Sí, es que la violencia cosas. es como que la explosión de alguna Cuando emoción alguien está muy potente. estresado, por ejemplo, y que le dices, oye, no me hables, ¿no? Como... Es que todo puede generar violencia, amigo, porque por ejemplo cuando estás muy feliz, güey, y haces cosas porque estás muy feliz, claro, muy eufórico, güey, puedes lastimar a alguien. Sí, sí, definitivamente, sí. Puedes ser muy violento estando eufórico, güey, sí, muy violento, güey. Entonces es como, fíjate que curioso, es como, hay dos polos, no sé qué significa eso, pero ahorita que lo hablamos es como, podemos identificar dos polos de extremos. Todas las emociones, todas y cada una de ellas te pueden llevar al llanto. Y todas y cada una de ellas te pueden llevar a la violencia, güey. Seguramente después de encontrar alguna conexión entre ellos y habrá alguna explicación para eso, ya después te vendré con el chisme. Pero eso está curioso, güey. Porque ya lo hemos platicado una vez, güey. Todas las emociones, absolutamente todas, güey, te pueden llevar al llanto. Pero qué curioso que también todas te puedan llevar a la violencia, güey. Como si fueran dos extremos de algún punto, güey. Ya. Sí. Sí, lo entiendo. Pero el llanto yo lo veo más como una liberación. La violencia es como... También... Es que también, bueno, güey. Sí, también es que también, güey. Sí, pues sí puede ser una viene forma con lo que hablamos, cierto. bien encausada, güey, de una manera respetuosa, de una manera consensuada, güey, vamos a partirnos la madre como si le dijeras, güey, vamos a coger, como si le dijeras, ¿sabes? Vamos a jugar fútbol, güey. Porque también hay violencia, güey, ¿no? Entonces es como... Sí. ¿Qué, güey? ¿Qué es esta...? Porque también todo, y todo va de la mano, güey, también con esta ansia que tenemos, amigo, de ganar, güey. ¿Por qué queremos ganar? ¿Ganar ¿en qué sentido? En todos, güey. Porque de ahí empieza todo el pedo. ¿De ganar o sea, imponerse sobre el otro? De imponerse sobre el otro, güey. Por eso es que ganar es imponer. Puede ser mejor. O puedes ganar sin imponer, güey. Realmente existen esas situaciones donde, o sea, sí hay algunas, pero en general el ganar es real, güey. Porque pues por eso ejerces ese tipo de violencia, amigo. Creo que es una pregunta difícil de responder porque creo que el ganar significa algo distinto para cada persona. ¿Ganar qué? O sea, ¿qué significa ganar? ¿No? Porque, por ejemplo, no sé, o sea, yo siento que he ganado mucho con mi familia, por ejemplo, teniendo a mi familia o ver crecer a mi pequeño, o sea, siento que son regalos de la vida y siento que he ganado algo, ¿no? Pues no sé si decirlo como ganado o no, pero creo que depende mucho de las aspiraciones de la persona, de justamente qué es lo que entienda como por ganar. Pero si hablamos de competencia, de concursos y todo, o sea, definitivamente no se podría ganar sin imponerse sobre otros. Y no tiene, pero es que la imposición no tiene que ser siempre violenta, ¿no? Que es... No digo, no todos los deportes son peleas, ¿me entiendes? Digo, si vas a un maratón o si vas a correr, si estás en ciclismo o cualquier práctica, pues más bien ahí estás poniendo a prueba tus habilidades y no es como que te impongas, sino simplemente fuiste la persona más hábil y por eso ganaste, pero eso no quiere decir que humillaste a los demás personas. Sí, entiendo eso. O sea, o te impusiste bajo su consentimiento. Entonces es la imposición lo que nos lleva a la violencia. El querer imponer, ¿no? Hay muchos caminos a la violencia. Más bien, no sé si solo sea la imposición. Hay muchas razones, ¿no? Por las cuales se manifiesta la violencia. Y la imposición es una de ellas. Uno de los caminos. Pues es que estoy pensando en qué tipo de escenario se puede generar violencia sostenida. Tanto que no sea por querer imponerte a otros. Porque si la violencia solamente se diera por el hecho de que no tenemos que a algunos nos fallan algunas cosas en el cerebro, ya se hubiera acabado desde hace mucho, güey. Cuando esas personas dejan de ser, hubiera sido contenida en pocos lugares, güey. Si la violencia fuera solamente por curiosidad, güey, o por placer, pues eso ya estaría bien culero, güey, porque seríamos menos humanos, güey, porque había un chingo de gente matando a gente por placer, ¿no? Entonces
supongo que lo que lo hace sostenido es justamente ese innato deseo de imponerte sobre otro. ¿Por qué hay violencia intrafamiliar, por ejemplo? Ujú. ¿Por qué hay violencia con la pareja? Ujú. ¿Por qué hay bullying? Es por un deseo de mostrar que eres más fuerte que el otro. Obviamente hay mucho daño adentro. O por de que darse lo causa. validez propia, porque Sí, también ándale, hay ándale, como ándale. falta de autoestima, hay muchas inseguridades de por medio. Por darse validez propia. Sí, es por falta de amor propio, más bien. Y supongo que eso te lleva a Falta de amor en general, ¿verdad, güey? también. Claro, loco. Porque sí se imponen situaciones, digo, cuando eres violento. Cuando eres violento estás imponiendo una situación sobre la otra persona, ¿no? Entonces. Pero los orígenes, ya hablando de los orígenes, pues sí es falta de amor, definitivamente. Es falta de amor. La violencia que se hace con el ánimo de lastimar o con el ánimo de destruir. Pero entonces también la violencia de los primeros Homo sapiens contra los neandertales era falta de amor. Es una buena pregunta, ¿no? Porque ahí no había como un constructo social que analizar. Pero güey, también es que el amor no es una construcción nuestra, como lo hemos venido entendiendo, no es una construcción social. Hablamos del amor como el acto creativo, como el culmen del acto creativo, ¿no? Que todo lo abraza, que todo lo crea, que todo lo permite y que todo lo es por el puro acto de quererse que sea, ¿no? Como esa sagrada voluntad de que las cosas sean. De eso hablamos cuando hablamos del amor, ¿no? No, ya no de la sexoafectividad, sí, ni del abrazo, ni de que está bonito. Como el cariño. Nada más de la voluntad, güey. De la voluntad como el amor y el amor como la voluntad, ¿no? Pues sí, yo creo no que sé, sí tiene que ver con eso. No sé, carnal. Tiene que porque ver luego con también podemos hablar del hongo, güey. carnal. Sí, y el hongo diciéndote cosas, diciéndote no te agarres a putazos, diciéndote abraza a tus compas, ¿no? Diciéndote puedes vivir tranquilo. Y una generación... Toda esta violencia es completamente innecesaria. Claro, y tenemos una raza que era violenta. Luego conocieron el hongo, se les expandió, por un rato lo tuvieron, luego pues valió verga porque calentamiento global. El hongo desaparece. Por un tiempo y dejaron de ser violentos y empezaron a tener orgías de luna llena. Bien a gusto, todos contra todos, bien a gusto, y no había nadie que no. Y luego ya tenemos estos casos, ¿no? Como el de mi compita, el Bernie, que rechazado 3 veces, no está bien. No está bien, porque eso es violencia también, güey. Pero es eso, o sea, de repente puede que la violencia tenga justamente que ver con el tema de la conciencia, güey. ¿Crees que...? Pues que no sé, güey, no sé, porque no mames, también seguramente hay entidades, seres superiores a nosotros que también son violentos entre ellos, güey. ¿Tú crees que no hay pinches alienígenas partiéndose en su madre, güey? Sí, güey, no mames. Hay varias teorías, hay varios, ya hablaremos más de eso, como de las teorías que hablan acerca ya de civilizaciones pasadas, civilizaciones en Marte. Pero en este, seguramente hay, güey, alguna, ya que las hablemos, pero ahorita en este punto hay güeyes partiéndose de su madre en otras partes del universo. Si hay violencia en la Tierra, definitivamente debe haber violencia en otras partes del universo. Claro, es infinito. Claro. El cosmos es infinito. Güey, entonces, pues un estallido violento también no necesariamente tiene que ser con el hecho de hacer daño a otro justo, es hacer daño a un ser vivo, güey. Un planeta destruido y un planeta que tuviera vida, güey, aunque no fuera vida como la nuestra, es violencia, güey. Sí, seguro. El universo también es violento. Es que entonces eso nos llevaría a admitir que la violencia sí es parte de la naturaleza de las cosas, ni siquiera solo de la humanidad, sino como del... Es que sí lo es, güey. Parte de la misma esencia. Pero casi siempre es una violencia justificada, carnal. Güey, pues exactamente, que un león se coma a un ciervo no es violento, güey. No mames. Si le preguntar al ciervo, no te va a decir, no, pues dentro del término de violencia que nosotros humanos hemos creado, tiene que ver algo que no, que es que dañe, necesario, que dañe nada más por el hecho de dañar. Los delfines dañando a los peces globo. Sí, o sea, sí hay. Los bonobos sí hay que van también. Y se roban a las crías de otras razas mismas de bonobos y las destazan, güey, se las comen y ya los avientan a la verga. Sí hay. Sí hay violencia. Sí hay una natural. Es que, güey, es naturaleza, carnal. Nada es dentro de nosotros que no sea también allá afuera, güey. Sí. Y nada es que sea allá afuera que no sea también de nosotros, güey. Sí. Es parte de, güey, pero sobre todo, pues, está la parte también, güey, de que, pues, supongo que pues tenemos una conciencia. Podemos trascender. Claro.
Es parte de la experiencia por la cual tenemos que pasar para llegar a cierto tipo de entendimiento. ¿Crees que vaya así, justamente? O sea, tú ves a los animales y ves que son, entre comillas, más violentos porque pues su forma de alimentarse así, desgarran y plan. La nuestra también, pero no lo vemos, güey. Comemos carne, pero no vemos cómo los matan. Sí, ¿no? Pero podríamos, no. Pues pensando que podemos, no, güey. O sea, ¿crees que vaya así el tema de las conciencias? De repente, nuestro primer paso para brincar esta corporalidad es trascender la violencia. Trascender la violencia. Pero tenemos que conocerlos, es que también es sí, parte no la puedes trascender si no la conoces, claro. Vas por ordenamientos, claro, ¿no? Sí, porque tal vez, ¿no? Y la cagas aquí, te regresan otra vez a ser pinche gusano. Órale, culero. Sí, sí. Vaya a aprender otra vez. Sí, supongo que es parte como también de la evolución de la conciencia humana. Pues crecer y vivir la violencia incluso en sus mayores extremos para poderla entender más y trascenderla, o sea, buscar un camino que sea parte. Y es que tenemos que trascender a todo, güey, porque la violencia genera placer, carnal. También por eso es muy difícil dejar de hacerla, güey. Porque sí genera placer, hermano. Lo que te digo, güey, cuando estás cogiendo, güey, hay muchos actos que pueden parecer violentos, pero generan placer. Y que en otro contexto solamente generarían dolor. Y que a lo mejor en ese también, pero el dolor se parece mucho al placer. Y al final, después de todo, güey, es trascender todo eso, güey. Sí, todo, al final es trascenderlo todo. Todo, güey. Sí, sí. Sí, definitivamente. Tenemos que aspirar a trascender la violencia, claro. Y todo lo que humanamente nos compone como seres humanos si queremos avanzar de esta experiencia, güey. Claro que como todo tipo de desintoxicación, ¿no? Tomará su tiempo el podernos como librar de los actos de violencia. ¿Cuántos años lleva la humanidad ejerciendo violencia? No es como que loco. en un par de años vaya a cambiar. Neandertales, imagínate. Tomará generaciones. Se los chingaban, pobrecitos. Tomará generaciones, digo. Ojalá que pueda haber más generaciones humanas en este planeta, porque también la misma violencia que ejercemos con... Va a haber, güey. Va a haber. Tierra. Una vez te lo dije, güey. A mí me parece muy sorprendente cómo todos los animales que pueden considerarse como alimañas, güey, son súper resistentes. Que siempre pasa lo mismo. Llevas un animal que es alimaña a algún lado y lo dejas desatendido y se convierte en una plaga. Y luego se come todo. Y destruye todo y vale verga. Pero siguen ahí. Cucarachas, ratas, humanos. Porque estamos en todo el puto planeta, güey. En lugares donde no deberíamos estar. Donde el planeta te dice, güey, aquí hace frío, carnal. Tú no lo aguantas. ¿Qué haces aquí? Aquí ni hay agua. Es un desierto. ¿Qué haces aquí? Sí. Y ahí estamos. Porque somos ese tipo de seres, amigo. Entonces, seguramente van a seguir otras civilizaciones. Se va a acabar esta. Van a seguir, la humanidad va a seguir ahí, güey. ¿No? Va a encontrar la forma de ahí como las ratas que somos. Y en algún punto tenemos que trascender la violencia, güey. Sí, definitivamente. Como seres completos. Pues vamos concluyendo, ¿no, amigo? Vamos concluyendo. Pues, ¿qué nos deja esto? Creo que... Vamos a agarrarnos a putas. vamos a hacer catarsis aquí. No, creo que más bien es lo que te dije iniciando el programa, ¿no? Creo que un primer paso para poder trascender la violencia es aceptándonos como seres violentos. Porque la violencia tiene muchos niveles, muchos grados, muchas dimensiones y formas de expresión, ¿no? Pero tenemos que revisar nuestro lenguaje, tenemos que revisar nuestros pensamientos. Los pensamientos también son violentos, contra nosotros mismos, contra otras personas, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que ir poniendo atención, porque si no nos reconocemos como seres violentos, entonces seguiremos ejerciendo violencia inconscientemente, y eso es lo más peligroso, ¿no? Sí, que no somos conscientes de ello y entonces seguimos causando mucho daño. Entonces el primer paso es como reconocernos como seres violentos para poder trascender esto, para poder reconocer cuáles son los actos que cometemos de violencia, ya sea a través del pensamiento, de la palabra, de violencia física, emocional, como sea, ¿no? Sí. Y ya de ahí poderla trascender. Y tenemos que sería bueno que pudiéramos llegar a este trabajo a nivel ya colectivo, ¿no? Como pues sí, a nivel social, ya no, bueno, tendrá que empezar como todo con el individuo, el trabajo individual, pero sería bueno que tuviéramos como herramientas culturales que nos permitieran, nos hicieran más fácil ese camino, como irnos puliendo para ir transformando toda esta violencia en algo más productivo. Creatividad. Crear, amigo. Crear. El universo creando. El arte. Sí, seguro. Va, amigo, pues pasamos a la siguiente sección, amigo.
Pues mi dato curioso, es un dato curioso que yo pensé, ¿no? O sea, no lo inventé ni nada porque pues ahorita lo van a ver, pero lo estaba como analizando. Estaba muy culero y estaba muy curioso. Pero está muy culero. ¿Te has dado cuenta, amigo, que cada año es el año más violento desde hace 15? ¿Desde hace 15 años? Desde hace 13 años, güey. Porque la guerra oficialmente empezó en 2008. La guerra contra el narcotráfico. ¿Te has dado cuenta de eso, güey? Que cada año es el año con más muertes. Solo ha incrementado la violencia, no ha disminuido en ningún año. Cada año es el año históricamente más violento para el país, güey. Desde hace 2008. O sea, no ha habido como que, 2010 bajó, no. Empezó siendo 2008, era el año con más muertes. 2009 con más muertes y así hasta ahorita, carnal. Seguimos, este año es el año más violento de toda la historia, güey. Qué fuerte. Eso está de la verga, güey. Ni siquiera la cuarentena o el resguardo. En la cuarentena hubo un vergo, güey. Y ahorita hay más. Seguro. Ahorita ya vamos más, güey. Cada año es el año más violento en el país, güey. Qué triste. Sí, está de la verga. Yo me imagino que los números han de ser similares a escala global, ¿no? Probablemente. Hay países que están más tranquilos. Sí, no, aquí nada más. Pero en estadísticas globales. Bienvenidos al infierno. Sí. Seguramente también aumenta la violencia, ¿no? Por nosotros. Gracias a nosotros. No, güey, seguramente sí, güey. Hay guerras en todos lados, hermano. Sí, pero al menos aquí en el país, güey, cada año es el año más violento, güey. El año que viene va a ser más violento que el que sigue más violento que el anterior, porque eso es lo que dicen las estadísticas, carnal. Y eso está de la verga, porque eso eventualmente nos va a tocar. Nos alcanza, güey. A todos nos alcanza, claro. Todos nos alcanzan. Pues apenas acaban de asaltar a Nat. Cierto. A Metepec. En Leona Vicario, saludos a Nat. Sí, nos ve. Un abrazo, cierto. Pero pues imagínate, güey. ¿Es así? Sí, así es. Nos va a alcanzar, güey. En algún punto nos va a alcanzar y en otro punto nos va a rebasar, si no es que ya nos rebasó. Y ese pues es mi dato de la semana, amigo. Muy, muy alentador tu dato. Hablando de la violencia. Sí, pues sí, así es. Bueno, que sirva como inspiración para, ¿no? Fomentar un cambio, una transformación social. Sí. Ojalá que sí. Bueno, pues yo quiero hacer una recomendación. Más alegre. No, tampoco es tan alegre, ¿no? Es una película que tiene que ver como con la violencia o como los orígenes de la violencia. Yo creo que a través de la frustración también como o de la descontextualización social, como cuando no te hallas en un lugar en la sociedad, eso genera como ese sentido de alienación y rechazo y frustración, por ende, etc. Es una película del 2005, me parece que sí es del 2005, sí, que se llama Edmond. Vamos a dejar, no sé si está en línea, la vamos a buscar en línea, si no pues ahí les dejamos el trailer, lo pueden descargar por torrent, pueden buscarla por ahí. Esta película habla justamente de este personaje que es Edmond, es un ejecutivo de Nueva York que pues se siente como desencajado en su vida y va con una tarotista a que le lea las cartas y la tarotista le dice que no está en el lugar en el que no está en su lugar, no está en el lugar en el que tiene que estar, que tiene que cambiar su rumbo, no me acuerdo qué le dice, ¿no? Algo así. Entonces él ya de ahí toma acciones radicales y se separa de su esposa, hace muchos cambios así como muy fuertes en su vida y después se pone como a caminar, a divagar en las calles de Nueva York como buscando respuestas y todo eso, pero se encuentra con muchísimas, con distintas situaciones que van haciendo de él una persona violenta, van como desatando mucha violencia en él, lo asaltan, bueno, hay como varias cosas por ahí. Y vaya, toma un curso muy poco esperado como el camino de este personaje hasta el desenlace y en el desenlace como que ya se muestra un poco más en su lugar, pero es un humor muy negro, muy oscuro, es una película fuerte, no recomiendo que la vean si es que necesitan levantarse el ánimo. Esta película no es para levantar el ánimo, no es una película esperanzadora, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la violencia, o sea, habla, sí es como una especie de análisis también sobre la violencia, sobre se le va a gustar a Alex, oscuro como su alma. Saludos, Alex. Y Edmond. Entonces yo recomiendo Edmond, está interesante. Y otra cosa, quiero recomendar también un documental. No se puede, nomás de uno. Pero ya te toca a ti. No, ¿sabes qué? Voy a guardar esa recomendación para después. ¿Sí? ¿El documental lo vas a recomendar? Sí, voy a recomendar, pero el documental lo voy a recomendar para otro podcast probablemente, ya que hablemos sobre el tema que es más específico. Mejor. Va, amigo. Edmond, chida. Película del 2005, el director es Stuart Gordon. ¿Es que estadounidense? Es una película gringa. Va, jalo.
Bien, amigo, pues mi recomendación es, como les había comentado, este libro que estoy leyendo que se llama El corazón del hombre. Es un análisis de justamente de lo que nos lleva a la violencia, pero también a la capacidad autodestructiva que tenemos para con nosotros. Me lo recomendó mi psiquiatra porque yo le decía, no, le digo, es que de repente, güey, traigo como esta, o sea, tengo toda esta potencialidad, tengo todas estas habilidades que he ido aprendiendo y que poco a poco voy puliendo, ¿no? Y que pues lo hago porque pues es mi chamba, carnal, tengo que hacerlo, ¿no? Pero está tanta la habilidad, amigo, y de repente llega un punto en el que ya no puedo más, güey. Y traigo un deseo bien intenso por dentro de mandar a la verga todo, güey. De decir, ya, quiero hacer otra cosa. ¿Sabes? Sí. Y volver a empezar de cero, güey. Entonces, te cansas muy rápido. Sí, güey, sí. Es como, güey, no mames, ¿qué estoy haciendo, carnal? ¿Sabes? Sí lo estoy haciendo bien y todo ese tipo de cosas. Como que me dan muchas ganas de tirar la toalla. Cuando en realidad las cosas están funcionando, güey, que nada más es de seguir, güey. Y ya le preguntaba, es que, güey, siempre es así, ¿no? Y ya me dio esa parte y me dijo, es que, güey, tienes que ver el pedo de la autodestrucción y cómo tenemos tendencias autodestructivas. Y dije, verga, loco. Creo que es eso, creo que son ese tipo de cosas, ¿no? Y es justamente, no lo he terminado de leer, voy apenas a la mitad, justamente tiene que ver con el hecho de este tema de la negación de la vida, hermano. Niegas la vida, por tanto niegas todo lo que te lleve a vivirla, ¿no? Entonces, está muy chido, el libro está muy chido, El corazón del hombre, trae unas cosas que pues ya como que están que no están como tan bien entendidas, porque pues ahora ya entendemos más cosas, ¿no? Pero pues también hay que entender que lo escribió como en los 70s, en los 80s, o sea, ya hay nuevos estudios de muchas cosas. Pero está bueno, Eric Fromm, El corazón del hombre, ahí les buscamos el PDF y se los dejamos. Va, suena chido, suena bien. Pues damos conclusión a este episodio de Amor Fati. Pues no queda nada más que aspirar a trascender la violencia. Esperemos que el tiempo nos depare algo mejor, que podamos pues entender a profundidad los orígenes de la violencia, justamente para poder transformarlos en algo que sea que nos favorezca o nos beneficie más, ¿no? como sociedad. Ojalá que también pues estos sistemas de castigo que son las cárceles se puedan reformar, porque creo que no están ayudando en nada. Creo que sí, nuestro sistema de justicia es muy injusto. Creo que no es real, no tiene ninguna aportación social verdadera. Digo, habrá algunas cárceles que sí, en algunos lugares del mundo. Aquí no sé, o sea, desconozco completamente, salvo las que te comentaba en la India, ¿no? Donde aplicaban Vipassana y todo eso. Necesitamos prevenir el crimen antes de castigarlo. Es eso. Tenemos que crear pues sociedades más benignas, más amorosas, más compasivas. Y pues ojalá, ¿no? Ojalá que podamos llegar a ello, no solo a través de la intención, sino que realmente cada día sea un día para trabajar en ello y cambiar las cosas. Bien, amigo, pues bien. Pues muchas gracias si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos. No te olvides dejar un comentario si te gustó, si no te gustó, si tienes alguna pregunta, algún tema que quieras tratar. Sobre nuestras recomendaciones, también díganos qué les han parecido, si les gusta lo que estamos recomendando. Si los han visto, no los han visto. No los han visto, no les importa. Nos tiran de locos. ya no nos está escuchando nadie en este punto, cualquier cosa es buena. Ya no llegaron hasta acá, háganlo saber, queremos saber qué está pasando con nuestra audiencia. Muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos aquí cada semana. Y pues amigo, antes de, muchísimas gracias por la conversación del día de hoy, amigo. Me gusta siempre saber contigo. Gracias a Julius, gracias a Alex que nos visitó. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.